De hecho, tenemos ya, entiendo, a Hamlet Almaguer, diputado federal de Morena, representante de ese partido ante el INE. Te habla Jorge Armando Rocha, gracias por la entrevista. Muy buenas tardes, estimado. Muy buenas tardes, Jorge Armando, para ti y para toda la audiencia. El mandato popular es muy claro y lo sintetizó muy bien el joven al que entrevistabas. Es nuestro deber luchar contra los privilegios y eso hacemos desde la representación de Morena ante el INE y desde la Cámara de Diputados. Oye, estimado diputado, a ver, ¿qué representa la marcha del INE no se toca en sus dos partes, 1 y 2? A tu parecer, ¿por qué esa movilización? ¿Y qué hay detrás de esta movilización? Vamos entendiendo poco a poco de qué trata esto. Pues es un aglutinamiento de todos los sectores conservadores del país que por distintas razones están molestos en contra del presidente de la República, que están molestos por la transformación del país, por la pérdida precisamente de privilegios, contingentes de los partidos políticos de oposición, de lo que queda. Una parte también muy importante de quienes asistieron, pues fueron movilizados por las estructuras que tienen las alcaldías de oposición en la Ciudad de México y algunos municipios conurbados. Y también tenemos, pues, algunos ciudadanos que fueron engañados y que sin poder leer, sin poder tener acceso a la información sobre el Plan B, pues consideraban cosas ridículas. Primero, me acuerdo en la marcha inicial, el punto estaba en la discusión de si se le quitaba el padrón al Instituto Nacional Electoral. Había gente que creía que ya no iba a tener credencial. Y después ya en el Plan B, pues prácticamente no tenían conocimiento sobre el texto de la reforma. Cuando les preguntaban los reporteros, me acuerdo de algunas consultas que hacía, por ejemplo, Juan Becerra, en una de las marchas, desglosaban el contenido de la reforma y la gente estaba de acuerdo con las propuestas. Les decía, ¿usted estaría de acuerdo en que se votara por consejeros y magistrados? Sí, claro, yo estoy de acuerdo porque deben de responderle a los ciudadanos y no a los partidos. Entonces, en realidad, en el fondo están de acuerdo con las propuestas del presidente López Obrador, pero esta desinformación los llevó a que participaran en la marcha, y yo creo que son esos tres grupos: conservadores, lo que queda de los partidos de oposición y sus estructuras gubernamentales en la Ciudad de México, y gente que no tenía conocimiento. Ahora, tú sostienes como millones de mexicanos que el INE sí se toca, que las instituciones son perfectibles, que se deben modificar en función también de las realidades, de las circunstancias. En tiempos de austeridad, pues ¿cómo es posible que estos señores consejeros vivan en el mundo de caramelo, en donde no solo tienen salarios por encima de lo que marca la Constitución, sino también acceso a unas prestaciones que ni siquiera conocemos? O sea, hay unos cochinitos que están engorde y engorde, y luego viene el tema escandaloso de las liquidaciones. Peor aún, o sea, nos insultan desde el INE porque piensan que somos tontos y sacaron un comunicado diciendo: el señor Lorenzo Córdoba se va a llevar de liquidación 1.9 millones de pesos, más o menos, conforme a la ley, y su acólito, el señor Ciro Murayama, se va a llevar 1.6 millones de pesos. Y bueno, pues piensan que somos tontos porque resulta que, como en las ferias, ¿no? En donde quedó la bolita, nos empiezan a esconder la pelotita y resulta que ustedes tienen otros datos, estimado Hamlet, y datos que tienen que ver con la realidad. Se van a estar llevando mucho más millones de pesos. ¿Cuánto se va a llevar Lorenzo Córdoba? ¿Cuánto se lleva Murayama? Yo me imaginé, no sé si viste el clásico América Chivas, un jugador del América celebró al estilo de Cuauhtémoc Blanco, levantando la patita, ¿no? Como perrito ahí en la línea, como si estuviera haciendo el baño. Yo me imaginé a Lorenzo Córdoba haciéndole así, pero al pueblo de México, cobrando ese chequezote, esa tremenda liquidación que no es de 1.9 millones de pesos. A ver, ¿cómo está el tema de los datos? ¿Cuánto se llevan estos señores? Por trabajar, además, que ya se les pagó por trabajar. Por supuesto que es ofensivo este derroche. Que nos digan los trabajadores del sector público o privado, después de estar 10, 15, 20 años en una empresa, si al finalizar se están llevando cheques de 2 millones de pesos, de 1.700.000. La realidad es que solo se trata de uno de los apartados
y coincide con lo que divulgaba Morena. En la liquidación en sentido estricto de los 3 meses más 20 días, sí, el cálculo que habíamos hecho era muy cercano a los 2 millones, 1.952.000 pesos, no hay variación. En realidad, la parte más gorda del cochinito es la del seguro de separación individualizada. Un consejero gana 250,000 pesos al mes. El salario promedio de cotización en el IMSS de empleos formales, con todo el esfuerzo del presidente de la República, con el incremento de los salarios, está llegando casi a 16,000 pesos. Entonces, en realidad, hay una divergencia pues enorme. El salario mínimo está en 207 pesos, son 6,000 y fracción al mes. Eso significa que los consejeros del INE ganan más que 40 obreros o meseros o trabajadores de tiendas. En fin, el punto ya en la parte del seguro de separación individualizada consiste en que ellos, al tener un salario enorme de 250,000 pesos al mes, pues no les cuesta trabajo renunciar provisionalmente a 25,000 pesos y depositarlos en un cochinito. Y con sus impuestos, con los impuestos de quienes nos ven, el Instituto Nacional Electoral fue depositando otra parte equiparable, más los intereses y demás. El cálculo que nosotros tenemos es que en ese seguro de separación individualizada, Lorenzo Córdoba se puede estar llevando 8,5 millones brutos, hay que ver si se pagan o no impuestos, y el total sería 11,500,000 brutos del cochinito del seguro de separación más el finiquito, y de 9,100,000 netos, o sea, libres de polvo y paja. Y en el caso de Ciro Murayama, la variación es menor, 1,000,000 de pesos menos, pero son esta serie de excesos que continúan. Aquí tengo, Jorge Armando, pues una tabla de los contratos del Instituto Nacional Electoral que vienen en el informe del órgano interno de control que hemos estado divulgando. Sí. Este es un contrato de servicio de pasajes aéreos nacionales e internacionales por 9,700,000 pesos. Y hace unas horas anunció el INE que Lorenzo Córdoba se va del 20 al 24 de marzo a Washington y a Nueva York con todos los gastos pagados. Por supuesto, no sale un peso de su bolsillo, todo está a cargo del Instituto Nacional Electoral. Y esto lo relaciono con el discurso de ayer del presidente de la República, en el que mencionaba de aquellos personajes que inmediatamente al ver sus intereses afectados corrían a pedir el auxilio y protección de Estados Unidos. Oye, se va de turismo electoral, entonces Lorenzo Córdoba, nos das esta nota, es importante. Y luego también resulta que regresaron al llamado don Porfirito, Edmundo Jacobo, el que firma los cheques, el del dinero, lo regresaron a manejar las riendas de las finanzas del INE. O sea, este señor pareciera que por cada lágrima derramada puso un amparo. No sé cuántos amparos puso. O sea, amparo por acá, por allá, gana todo. O sea, el Poder Judicial de la mano de este INE. Y bueno, pues ahí tenemos a Edmundo Jacobo diciendo la democracia soy yo, pero no la democracia es la rotación del poder. O sea, 15 años administrando al INE y no había otra persona capaz, estimado Hamlet. O sea, sin ese señor se muere la democracia, es como lo pintan los del INE, por eso teníamos que llorar, por eso berreó Patricia Mercado, la senadora de Movimiento Ciudadano. El secretario ejecutivo como figura fue absorbiendo cada vez más facultades y poder. Realizaba designaciones y nombramientos relevantes, administraba todos los recursos financieros, humanos, materiales. Imagínate del tamaño del presupuesto del Instituto Nacional Electoral, lo que eso significa. El propio Contralor identificó en su informe pues desvíos millonarios a través de algunos concursos para construcción de sedes, para contratación de software para el voto de mexicanos en el exterior, tarjetas de gasolina. Eso lo hemos ido desglosando poco a poco y vamos a seguir porque es un informe muy voluminoso. Pero con la reforma del Plan B se extinguen los fideicomisos, entonces ya no tendrían este cochinito dorado, porque la audiencia se preguntará, bueno, y si ustedes están viendo los millones que se van a llevar, ¿por qué no lo detienen? ¿Por qué no le va a pedir recursos a la Cámara? Ese dinero lo tienen en un fideicomiso del INE para el pasivo laboral, así se llama ese cochinito, y de ahí lo van a tomar. El Plan B extingue esos recursos, pero ellos, bueno, pues tienen sus juicios en trámite y además pues ya como lo ha advertido Pablo Gómez, podría constituir un delito.
El Plan B también modifica esta facultad del todopoderoso secretario ejecutivo que realizaba y manejaba las contrataciones, y ahora crea una comisión de administración compuesta por consejeros. Y eso significa que los integrantes del Consejo General del INE recuperan su papel primordial, equilibran las balanzas al interior del instituto y participan ahora de estas deliberaciones. Ya no será decisión exclusiva y discrecional del secretario ejecutivo de las contrataciones, si la Suprema Corte confirma el contenido del Plan B, y de ahí la importancia de pedirle a la Corte que confirme esta legislación. Jorge. Ahora, los 4 consejeros electorales que vienen tendrán que ser los 4 fantásticos para enderezar al INE. ¿Cómo va ese proceso y qué esperas de los perfiles? Qué gran nombre, ojalá que lleguen 4 fantásticos. He visto la lista y pasaron algunos que tenían buenas calificaciones en el examen escrito y otros que no tenían tan buenas calificaciones. Hay perfiles que están muy identificados con el PAN o con el PRI, que han trabajado con algunos de estos consejeros actuales o anteriores de estas décadas de gobiernos neoliberales, y están en un proceso de entrevista los cerca de 100 semifinalistas para de ahí tomar las quintetas por cada uno de los 4 cargos, y a partir de ahí pues se turnará la propuesta a la Junta de Coordinación y al Pleno, y pues la idea es que a más tardar el 3 de abril tengamos una nueva integración del Consejo General. Ojalá que el comité haga una muy buena preselección y que nosotros en la Cámara, a diferencia de lo que ocurrió en la designación de comisionados del INAI en el Senado de la República, pues podamos tomar una decisión que lleve a 4 fantásticos al Consejo General de INE, a personas comprometidas con la democracia y que no vean al instituto como una fuente inagotable de recursos, como su cajero automático. Jorge. Así es. Por último, ¿cómo te imaginas a Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama ahora que salgan del INE? ¿Como matraqueros del conservadurismo, como sonideros? ¿Van a participar en una eventual candidatura o van a estar alentando a las marchas? ¿Para qué les alcanza a estos señores? Fíjate que hay una desigualdad constitucional, porque si tú estás en actividad política y partidista y quieres ser consejero del INE, porque algunos nos lo sugerían, se requieren 4 años de no haber sido candidato de algún partido político. Pero al momento de salir, ellos solamente tienen que esperar 2 años. Eso significa que no pueden participar en la elección del 2024, pero sí podrían postularse en la elección del 2027. Y muy probablemente la oposición les dé espacios en sus bancadas para la elección intermedia del 27 y seguramente buscarán también postularse en el 2030. En medio de todo esto también juegan los procedimientos de responsabilidades administrativas, el juicio político, los temas de carácter penal que resulten, porque pueden conllevar una inhabilitación, que yo creo que es muy importante que se revise a profundidad, que haya un proceso de entrega-recepción de quienes se van con los consejeros que llegan, que se identifiquen las irregularidades, que se investiguen y se sancionen, y esto podría derivar pues en eventuales inhabilitaciones, y eso sería importante para prevenir que sigan tomando decisiones contrarias a la democracia o que se postulen a cargos públicos. Por supuesto, respetando garantía de audiencia, debido proceso y todo lo que tiene que ocurrir en estos mecanismos, Jorge. Por último, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación derriba este Plan B, ¿qué va a pasar para el próximo proceso electoral? Y sin duda, pues va a quedar como una asignatura pendiente de la 4T, una reforma ahora sí constitucional que implique menos recursos a los partidos, menos senadores, menos diputados, un árbitro electoral confiable y austero. O sea, porque se ve venir, estimado diputado, que la Corte le va a decir que no al Plan B, si ya luego regresaron a Edmundo Jacobo, que, insisto, o sea, no acababan de llorar y ya regresó, pues pareciera que el Poder Judicial está metido de cuerpo entero y le va a decir que no a este plan. La reforma electoral es urgente y no está terminada con el Plan B, aunque sobreviva. Es una reforma secundaria y lo principal está en la Constitución. Por ejemplo, la fórmula para asignar presupuesto a los partidos está en la Constitución. Y eso significa
que los partidos tendrían que estar de acuerdo en reducirse sus ingresos, ¿no? Lo cual pues resulta ilógico porque no van a votar en contra de sus propios intereses los partidos de oposición. Ahora, la segunda reforma trascendental será la del Poder Judicial, que yo creo que se puede intentar en esta legislatura, pero tendríamos mejores condiciones como movimiento si se intenta pasando la elección presidencial y si la ciudadanía nos apoya con mayoría calificada para lograr esta transformación con mayor profundidad de leyes secundarias, porque si no nos encontramos con estos obstáculos que has mencionado, de los amparos, de los juicios de la ciudadanía, de las acciones de inconstitucionalidad, de las controversias, para intentar detener el avance de la cuarta transformación. Oye, pero por cierto, nos dicen que la ministra Norma Piña no se toca y claro que el presidente ya condenó la quema de la figura, ¿no? De una piñata con su figura, pero los conservadores han sido violentos, no condenaron cuando Martín Moreno dijo que hay que quemar vivos a los morenistas en el Zócalo, no condenaron cuando han golpeado piñatas del propio López Obrador, no condenaron cuando legisladores del PRD también hicieron lo propio en contra de una figura del presidente, no condenaron cuando Gilberto Lozano, el dirigente de Frena, ha salido en diversos videos golpeando lo mismo peluches que figuras del tabasqueño. Hay un doble discurso, pero lo que queda claro es que para los conservadores lo que implica, no tanto el tema de que si es mujer o no, porque no es un tema de género, el asunto es que no se toca todo lo que defienda sus privilegios, ¿no? Sí, el problema con estos feudos, con estos estamentos, es que se protegen entre ellos. Yo me acuerdo cuando, por ejemplo, el INAI presenta un recurso para intentar defender al INE, ¿no? Cuando el propio instituto hace lo propio con los partidos de oposición, con el PRIAN, parece que de ahí les hacen los discursos y los recursos legales también. Entonces, en realidad, pues buscan protegerse entre ellos, mantener los privilegios que les dan estos recursos ilimitados. Pero yo confío en que podamos tener un resultado favorable en la Suprema Corte. Hace poco más de 10 días, la ministra Piña, visiblemente molesta, perdió una votación 7-4 en la Suprema Corte en la discusión de el modo honesto de vivir como una sanción administrativa para inhabilitar candidatos. O sea, el INE y el tribunal querían aplicarle esa teoría a los aspirantes de Morena, incluyendo las corcholatas, sí, y a actores relevantes del movimiento que han estado participando en distintas actividades, y la Suprema Corte ya les dijo que no pueden hacer eso, y perdió Piña, 7-4, liderados la mayoría de 7 por el ministro Saldívar y la ministra Loretta Ortiz. Entonces yo espero que se pueda lograr estos números para confirmar también el plan B. Ellos requieren 8 votos por la inconstitucionalidad. Eso significa que con 4 ministras y ministros que avalen el plan B es suficiente para mantenerlo. Bien, pues muchas gracias por la entrevista. El espacio se queda abierto. Gracias, estimado diputado. Fuerte abrazo. Muchas gracias, Jorge, y felicidades a toda la gran audiencia de Sin Censura y a ustedes por esta nueva y gran etapa. Todo el éxito. Muchas gracias, muchas gracias. Esperemos que sea mucho tiempo.